Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este programa número 20 de Tu Parroquia al Día, donde hoy vamos a tener en la segunda etapa que el Papa nos ha pedido para el año misionero. La semana pasada estuvimos dialogando sobre el tema de la formación y en la segunda semana el Papa nos ha pedido que tratemos el tema de la información. Y con este tema de la información se abre un mundo muy grande, por tanto lo hemos dividido en dos programas que van a estar totalmente unidos. Vamos a hablar primero de la información a través de lo que es la enfermedad como el COVID-19 que estamos viviendo, y en la segunda parte del programa le estaremos dando la información que es necesaria para nosotros como iglesia misionera. Nos vamos a desenvolver en el medio de toda esta situación que nos ha tocado vivir. Pero sin más ni menos vamos a presentar a nuestras invitadas que vienen desde Junco y Las Piedras y son epidemiólogas, así que el tema va a ser hoy el COVID-19 mirado desde la epidemiología. Les voy a pedir a ellas que se presenten, ¿verdad? Saludos, buenos días. Mi nombre es Daniela González. Yo represento, ¿verdad?, al Sistema de Investigación de Casos y Rastreos de Contactos COVID del municipio de Junco. Excelente. Y buenos días, mi nombre es Diana Medina, soy epidemióloga y soy la epidemióloga municipal del municipio de Las Piedras, del mismo sistema. O sea que ambas son epidemiólogas, una en Junco y la otra en Las Piedras, y vamos a excusar a una compañera que es la que ha hecho todos los arreglos, se llama Wendelín. Correcto. Wendelín Figueroa es la epidemióloga que está dando servicio en el pueblo de Gurabo. Correcto. No puede estar con nosotros, hermanos, en esta mañana porque me ha notificado que ha entrado en un proceso de cuarentena, no porque tiene el COVID, sino porque estuvo cerca de una persona que tiene positivo el virus, y por tanto, como epidemióloga al fin, ha tenido que entrar en una cuarentena. Te saludamos, Wendelín, desde acá, y esperamos que nos estés viendo, ¿verdad? Y que puedas disfrutar del programa con tus dos compañeras, que ellas van a tratar de transmitir lo que tú ya le has pasado a ellas también. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es el tema tan famoso que estamos viviendo. Vamos a hablar del tema del COVID-19, pero me gustaría empezar con lo más básico para ustedes, Diana y Daina. ¿Sí? Dania. Dania. No te preocupes. Dania y Diana, me lo tengo que aprender antes de que se vayan. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es una epidemióloga? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es una epidemióloga? Ok, primero, epidemiología. Epidemiología es una ciencia de la salud pública. Nuestro rol principal es lo que es la prevención. Entonces, nosotros como epidemiólogos lo que estamos es trabajando en conocer, somos como unos investigadores, policías, por decirlo así, que evaluamos factores de riesgo, también pueden ser factores de beneficio relacionados a algún tipo de enfermedad o situación. Puede ser enfermedades crónicas, infecciosas, mentales. O sea, nosotros no nos enfocamos solo en lo que es infecciones, también vemos más a nivel social. Y entonces nosotros evaluamos todos estos factores que estén relacionados a este tipo de enfermedades o situaciones para entonces determinar algún tipo de estrategia de prevención. Y también nosotros evaluamos al tipo de población. O sea, nosotros tenemos muchas fases, impactamos varias áreas ocupacionales, infecciosas, comunidad, etcétera, para evitar que infecciones o otras situaciones sigan propagándose. Ese es el rol como tal del epidemiólogo. Okay, entonces, prevención. Sí, es lo que tengas que aportar. Sí, no, básicamente lo que trajo la compañera, el enfoque principal de nosotros es movernos a la prevención. Sí, hay una respuesta inicial, porque estamos trabajando ante una emergencia, ¿verdad? Esto es una pandemia ahora mismo a nivel mundial. Hay un enfoque de respuesta inmediata, pero a la vez que está esa respuesta inmediata que estamos brindando actualmente a la población, también hay un enfoque preventivo, que es a lo que ella está explicando dentro de lo que se mueve la salud pública y también la epidemiología. Vamos a tratar de poner esto en arrebichuela, porque ustedes han dicho tantas cosas que yo hasta acá me he quedado en el aire. La epidemióloga es aquella persona que estudia, como ciencia, estudia y se pone al día de las situaciones que nos rodean a nivel social, a nivel físico, a nivel emocional. Hasta ahí estamos más o menos claros. Sí. O sea que ustedes no únicamente van a atender las enfermedades fisiológicas o psicológicas, sino también las situaciones sociales que ocurren. ¿Para qué? Pues para llevar un control,
de que cualquier enfermedad, cualquier situación a nivel social no se salga de los parámetros de lo que llamamos normal. Ujú. Cuando ya se sale de esa normalidad, ya entramos en otro tipo de cosas. Entonces ustedes son la persona que se dedica a mirar todas estas situaciones, a estudiar todas estas situaciones, y cuando algo se sale de lo normal, prenden una bombilla. Correcto. Eso hasta ahí estamos para que podamos entenderlo, ¿bien? Sí. Sí, porque vemos al individuo, ¿verdad? Como Ujú. en su rol individual, en su contexto, ¿verdad? De su residencia, en Ujú. contexto familiar, comunitario, municipal y a nivel isla. Así que donde quiera que se mueva ese individuo y todos los factores que lo puedan a él crear un tipo de, ¿verdad? Base. Pues nosotros entonces estamos trabajando con ese enfoque, tanto a nivel individual como todo su entorno. Y ahora les ha tocado la parte más difícil de todas, ¿verdad? Una parte que no nos habíamos preparado, porque habíamos hecho muchos simulacros y muchas cosas, y hablábamos de epidemias, pero nunca habíamos hablado de una pandemia. Entonces, para poder entender esto, en el medio de la situación que nos ha tocado vivir, esto se divide en tres partes. En lo que ustedes van a trabajar y en lo que ustedes se van a dedicar está dividido en tres. Lo primero que está en lo presente es una endemia, ¿sí? Epidemia, una epidemia. ¿Primero es la epidemia o la endemia? Lo primero es epidemia. Ah, ok. Está el brote, epidemia, que casi son una similar al otro, y está la pandemia Ok. como tal. Esos son los... O sea que la endemia entraría dentro del brote, que es la primera etapa. La primera etapa es, ¿verdad?, algunas situaciones que ocurren normalmente, como las varicelas y cosas que no son de gran envergadura, pero que entran en una etapa también de monitoreo por los epidemiólogos, ¿sí? Sí, Que básicamente. ustedes le llaman brote. Correcto. Ok, la primera etapa sería entonces el brote. ¿Y qué podemos decir de lo que es el brote? Es cómo se va comportando, ¿verdad? A nivel de cómo esa enfermedad se comporta a nivel de un grupo. Es decir, siempre y cuando a partir de una exposición, que es lo que nosotros trabajamos exposiciones, en el caso, ¿verdad?, de lo que es COVID. Así que donde está esa persona expuesta o en contacto con el virus, eso es una posible exposición. A partir de esa exposición, entonces se puede producir lo que sería un brote, dependiendo de cómo se va Cómo se manifestando, comporte. exacto, cómo se manifieste. Luego de eso, entonces vendría lo que O es sea que la lo primero es que tenemos una situación extraña que entra en una sociedad. Que no sabemos, puede ser un virus, una bacteria, puede ser un problema psicológico masivo, porque también estamos trabajando con los problemas psicológicos masivos que se den en un grupo específico. Una vez identificado eso, entonces la epidemióloga o el epidemiólogo identifican esa situación y entran en su parte del rol de su trabajo, que es identificar esas áreas para que no se salgan de lo normal. Correcto. Ya una vez identificado, entraríamos en la segunda etapa, que es la epidemia. Yo quisiera, ¿verdad?, añadir a lo que mencionó mi compañera. El brote también nosotros hay que aclararlo, porque ahora mismo para COVID todo es un brote, porque es algo nuevo. Ok. Pero usualmente también uno denomina brote porque se sale, como usted había mencionado anteriormente, fuera de los parámetros. Quizá, por ejemplo, y esto es ejemplo, esto no es una realidad, ejemplo. Si, por ejemplo, todo el mundo conoce lo de dengue, influenza, si tenemos que usualmente son 100 casos y después de repente se nos dispara a 200, ya hay una intención, ahí hay un brote, porque está fuera de los parámetros Ya se usuales. salió. Exactamente. Y para COVID, ahora mismo casi todo se puede denominar como brote, pero nosotros ya, por el Departamento de Salud de Puerto Rico, tenemos unas definiciones para brote en relación a COVID-19. Que, por ejemplo, en el caso de que eso es un caso, como estaba mencionando mi compañera, si los contactos, que ya como muchos han escuchado en varias redes, a nivel de la televisión también, es que un contacto es una persona que estuvo cerca de un caso positivo a menos de 6 pies, más de 15 minutos, y estuvo dentro de lo que era el periodo virulento de esta persona, que, o sea, que tenga esa posibilidad de contagiar. Y si dos contactos o más de ese caso son positivos, pues entonces ahí tenemos un brote. Ya. Y eso puede ocurrir a nivel de una misma casa, o también puede ser Una a nivel comunidad. laboral, o puede ser a nivel comunitario. O sea, esas son las clasificaciones, o a viajeros también, porque también tenemos las situaciones de los viajeros. Así que nosotros por lo menos tenemos esa clasificación, y hay otra clasificación de brote que es si tenemos un caso y otro caso que no están relacionados, pero compartieron quizás en un mismo sitio o trabajan en un mismo departamento, pero no están relacionados, no son contactos uno del otro, pero están
en un mismo periodo de tiempo que se hayan contagiado. Y ahí se puede denominar también un potencial brote. Y nosotros siempre tenemos que estar bien claros que se dice potencial porque nosotros vamos a unas evidencias bajo los reportes que nos dan las personas. Y nosotros hacemos la investigación y decimos que es un potencial brote. Siempre hay que ir más allá, pero ¿verdad? Dadas las situaciones, pero nosotros son potenciales brotes. Te pregunto, Diana, entonces en esos potenciales brotes, cuando esa información le llega a ustedes, yo me imagino que epidemiología tiene que hacer cálculos matemáticos. Por cada persona que da positivo y que ha estado en contacto con una comunidad o con un sitio laboral donde hay varias personas trabajando, eso hay que llevarlo a números matemáticos, ¿verdad? Para tener una idea, ¿verdad? Se supone que por cada caso positivo nosotros pensemos que hay 10 alrededor. Está hablando, ese es el número de reproducción. El número de reproducción. Es correcto. Por lo menos, porque nosotros no podemos decir, ¿verdad? Y en la experiencia que también tiene Dania, en nuestros respectivos municipios, nosotros, eso se requiere de una data bastante grande para decir que hay este número de reproducción. Como usted dijo, un caso puede infectar tanta cantidad de personas. Actualmente, según las investigaciones que se han realizado a nivel de lo que es Estados Unidos, porque cada continente, cada país puede tener un número de reproducción distinto, por lo menos hasta el momento el rango era de 1 a 4 personas. O sea, un caso puede contagiar de 1 a 4 personas. En el caso de nosotros hemos visto brotes grandes que podemos decir que 1.25, pues eso son cosas que nosotros decimos los outliers, lo que se va fuera de lo que es lo usual, es correcto. Pero todavía, ¿verdad? Esta parte del número de reproducción que está ocurriendo en Puerto Rico aún no se ha tenido la estimación, pero va en ese proceso. Con los datos que todos nuestros sistemas, nuestros compañeros de otros municipios están también recogiendo, vamos a estar evaluando esos números de reproducción y eventualmente pues ya va a salir a la luz como tal. Importante, y ella trae un punto bien, ¿verdad? Que hay que ser incisivo en eso. Y es que ella menciona, nosotros dependemos de la información que recogemos. Así que para nosotros, para que nuestro trabajo pueda ser cada vez más efectivo, es importante, ¿verdad?, que esa población que está en contacto con nosotros sienta la confianza de poder entonces verbalizar todas esas situaciones que están ocurriendo, todos los contactos, para que nuestro trabajo podamos llegar realmente a donde tenemos que llegar y cortar lo que son las cadenas de transmisión. Vamos a ver cómo yo puedo resumir esto para que la gente que nos va a ver nos pueda entender. Tenemos una situación que necesita de la atención de los epidemiólogos. Lo primero que tiene que ocurrir es en una zona específica, un grupo de personas que presenten una situación específica. Eso se llama el brote. Segunda etapa sería, esa situación que está ocurriendo en ese pequeño brote ahora se riega a un pueblo, a una comunidad más grande. Entonces entraríamos en un proceso epidémico. Pero ahora nosotros estamos trabajando por encima de todo eso con un proceso pandémico. O sea que ya no estamos hablando de una pequeña cosita que empezó en una situación, en un pueblito de China, sino que ahora se ha extendido al mundo entero, que esto nunca se había dado. Es la primera vez en la historia que tenemos una pandemia que cubre el mundo entero. Entonces, esa pandemia que nos ha tocado vivir se llama el COVID-19, y el COVID-19 es un virus, ¿sí o no? Les pregunto a ustedes, ¿qué es un virus? ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, por ejemplo? Sí. Bueno, me adelanto. Un virus es un agente. La diferencia entre no se le puede decir que es un organismo, porque lo que sucede con el virus es que no tiene la capacidad reproductora por sí mismo, depende de un hospedero. Eso es. Utiliza el aparato de reproducción de las células para entonces poder que su RNA, perdone jóvenes, su información, exacto, pero ¿verdad? Para su información genética, esa información genética, entonces pueda reproducirse y hacer más copias de este tipo de virus. Y están usualmente, ustedes pueden ver imágenes en Google que pueden ver cápsulas, eso son cápsulas proteicas, pero el virus no es un organismo. Y es por eso que yo siempre aclaro, no se utiliza antibióticos, que es algo que ha pasado mucho. Que nos ha hecho mucho daño. Que sí, y hay que tener mucho cuidado porque nosotros también tenemos una flora microbiana que nos ayuda con los virus, de estos virus que son negativos, malos para nuestra salud, y están patógenos que nosotros si damos antibióticos, que eso no es lo que va a contrarrestar la enfermedad, pues vamos al contrario, a afectar aún más nuestro sistema.
El Centro Médico está haciendo un estudio de esto recientemente porque yo creo que se ha abusado mucho de los antibióticos y el exceso de uso de los antibióticos es lo que nos está trayendo el fortalecimiento de estos virus, porque los virus no se tratan con antibióticos. Eso es muy importante que lo entendamos. Lo que se trata con antibióticos es el efecto que causa el virus cuando rompe un sistema inmunológico y la bacteria entonces entra también. Que facilita ese Facilita proceso. eso. Entonces, un virus entra y necesita de un portador que se llama la célula humana. Entra dentro de la célula, contamina una célula y esa célula se rompe y se va dividiendo hasta que invade todas las células de nuestro cuerpo. Los virus, entiendo yo, no tienen ningún tratamiento específico. Ahora mismo, no, la mayoría de los virus uno lo que puede hacer son vacunas preventivas, o sea, nosotros... O paliativas. O paliativas, pero no hay una que si a uno le da un virus al momento, entonces nosotros un medicamento o algo para contra... Eso no hay. Nosotros los virus es síntomas. Escuchen eso, hermano, eso que ella acaba de traer, porque yo pues, lo he dicho varias veces. Los virus no tienen ningún tratamiento específico. Por tanto, como es un virus, no hay tratamiento específico. Las vacunas que tenemos no pueden ser un tratamiento que va a curar el virus. Van a tratar de fortalecer tu sistema inmunológico para que tú seas el que pueda luchar con el virus. Pero no existen vacunas para los virus. Correcto. Esas vacunas están hechas para tratar de que nuestro cuerpo se fortalezca, y reconozca el virus y que pueda crear un sistema inmune más fuerte ante ese virus. Eso es importante que lo entendamos porque se está hablando por ahí de vacunas y vacunas de modificación genética, que estos son otros $20 que nunca habíamos experimentado y vienen muchas cosas por ahí. Entonces ya reconociendo que los virus no tienen un tratamiento específico, ¿qué es el coronavirus? Específicamente, ¿qué es el coronavirus? Te dejo, ahí te... Pues nada, el coronavirus es parte de uno de los virus de una gama de sobre 20 virus que Hay más, son muchos más. De los SARS. de los De los- SARS, sí, correcto. pero el coronavirus, la familia coronavirus son, Sí, muchos. son cientos, entonces son los que están más asociados. Nosotros, y pueden verlo, si tengan un lisor en su casa, que todavía tenga sobreviviendo un lisor en su casa, pueden ver que dice coronavirus en la etiqueta en la parte de atrás. Es porque el coronavirus, la familia coronavirus es una familia que ya la conocemos desde hace muchos años. Y están bien asociados a los catarros comunes. Lo que pasa es que dentro de esta familia hay una serie de especies, por decirlo así, que entonces son los que está el SARS, el MERS, que están asociados a unos síndromes respiratorios mucho más severos. Y ahí entre eso está el SARS-CoV-2, que es una mutación del SARS-CoV-1, que es el que también conocíamos antes. Entonces tenemos unos coronavirus que les llaman coronavirus porque cuando lo miramos en el microscopio tienen como una corona, ¿verdad? Lo interesante de este SARS o este coronavirus nuevo es que ha ido modificando. Es aquel mismo virus, pero ha ido ¿qué? Cambiando y ha ido modificando. Y se ha encontrado con unos sistemas inmunológicos en nosotros los seres humanos que están más débiles que hace 10 años atrás. Es correcto. Y Belén, para añadir la información, este virus vino como de tipo zoonótico. O sea, esto daba primero a animales y entonces después en este proceso de mutaciones, porque todo ser viviente y también los virus, que como dije no son seres vivientes, mutan, su material genético muta y esto le da fortaleza para contrarrestar ciertos ambientes y ciertas cosas que lo puedan agredir o dañar. Y en ese proceso, pues el coronavirus que es SARS-CoV-2, que es una mutación del SARS-CoV-1, pues fue mutando hasta que pues afectó a lo que es el ser humano. Que ahí es donde vemos la situación que pasó. O sea, ese es uno de los grandes problemas con los virus, que ellos van mutando, pero van mutando no para debilitarse, sino para fortalecerse. Y el ser humano no se ha dado cuenta que con el exceso de uso de antibióticos y el exceso de comidas que son chatarra y una serie de cosas hemos ido destruyendo el sistema inmunológico y estos virus han ido fortaleciéndose y ahora tenemos, yo se lo digo porque para el 1979 yo trabajaba en el Raider cuando salió el HIV por primera vez en el 1980 y nadie sabía nada de ese virus. Pero ¿qué es lo que se encontraba? Que había una población que era débil a nivel genético y a nivel de su cordón, ¿verdad? Y de toda su formación era débil y ese virus entraba y se apoderaba de una población específica. Pero ahora vemos un virus de catarro. Mira, para la época de los 79, hermano, hablábamos de la rompehuesos. Yo no sé si ustedes no estaban para esa época, pero en el Raider lo que tendríamos era la rompehuesos. Era un catarro bien fuerte que llevaba a la gente una semana a la cama y que le podía dar una pulmonía a aquellos viejitos que tuvieran ciertas condiciones. Pues ¿qué es lo que estamos viendo en el coronavirus?
aquel mismo catarro, pero en un virus que modificado, eso que tú me acabas de traer. Y ese virus modificado se ha ido fortaleciendo mientras que el ser humano se ha ido debilitando en su sistema inmunológico. Y ahora tenemos un virus que era de un perro, de un murciélago, de unos animales que es totalmente normal en ellos, que ha entrado en el ser humano y lo está, ¿qué? Le está haciendo un daño increíble. Les pregunto, Dania, te pregunto, ¿cómo se transmite este virus? Se puede transmitir a través de gotitas respiratorias, a través del mismo contacto. Es importante que ese virus salga del cuerpo para que cree entonces esa transmisión. Y eso es bien importante. Eso es importante. Ser claro en ese punto, porque muchas veces pues quizás no utilizamos nuestros medios protectivos eso son nuestras armas, nuestras herramientas contra el virus. ¿Cuáles son? Pues entonces utilizar los medios protectivos, lo que es la higiene, para evitar que esos contactos que podamos tener con otras personas que puedan tener potencialmente el virus nos vayan a invadir a nosotros. Esto se convierte entonces en lo que se llama un aerovirus. Pero también si nosotros por el tacto tocamos la superficie donde ha caído secreciones o mucosidad de la persona y lo llevamos a nuestra mucosidad interna, también se puede entrar por los medios de los ojos, de la boca, de nuestras áreas genitales. Correcto. O sea, por eso enfatiza mucho en el lavado de manos constantemente. Y que sean 20 segundos. Que No es el agüita con jabón, así vámonos que es tarde. Tienen que frotarse bien las manos, todas las áreas y cubrirlas, porque hacerlo así dejamos esta área encubierta y está es casi un scrubbing. Es correcto, sí, pero como los hacer esta parte de aquí, pues. Para la gente que no está viendo, un scrubbing es cuando el cirujano va a entrar a una cirugía, tiene que darse un lavado hasta los antebrazos y tiene que coger 20 minutos con un cepillo y una solución jabonosa antibacteriana y estregar, y después de todo no puede tocar nada con las manos hasta que no se ponga su guante. Entonces casi hay que hacer un scrubbing para este virus. Y de igual forma, nos movemos en ambientes seguros o en ambientes donde nosotros tenemos continuos contactos, áreas laborales, los lugares, ¿verdad? Sí, familiares, y en gente. esos lugares quizás bajamos un poco la guardia y ahí es donde más nos exponemos porque, por ejemplo, sí hay que hacer un lavado de manos, hay que mantener sus medidas protectivas, pero también hay que hacer higiene de los lugares donde nosotros coincidimos, mesas, lugares comunes, en las habitaciones, etcétera. Las cerraduras de las puertas, correcto, los baños. Que todo eso promueve la posible transmisión. Que aunque yo esté en un lugar continuamente con unas personas que yo veo repetidamente, yo tengo que mantener esas medidas de higiene. ¿Quiénes son las personas de alto riesgo para esta enfermedad? Pues están las personas de 50 años o más, personas que tengan Comorbilidades. como del corazón, enfermedades del corazón, asma, diabetes, hipertensión. diabetes, es correcto. Esas son las personas inmunocomprometidas, mujeres embarazadas. Erika, personas inmunocomprometidas. Así que sí, eso principalmente, como lo mencionó ahorita, las personas con VIH, las personas que son recientemente pacientes de cáncer o terminaron sus quimioterapias. Hoy en día cuando hablamos de los inmunocomprometidos, uno dice, no, los que tienen cáncer, los que están acá, pero los pacientes que están en fallo renal, que están recibiendo diálisis, los pacientes que tienen artritis o lupus, artritis reumatoidea, que los están tratando con quimioterapias que rompen el sistema inmunológico, también son de alto riesgo. Pero les pregunto, yo he visto muchos casos recientemente donde niños que son saludables están teniendo el virus. Sí, en el caso de los niños, lo que son los casos pediátricos, ¿verdad? No se ha visto que los niños sean, que van a tener un efecto, o sea, van a presentar unos síntomas severos, moderados. No, usualmente, exactamente, tienden a ser bien asintomáticos, o sea, asintomático quiere decir que no tienen síntomas. No que tienen el virus, que lo poseen, pero que no presentan síntomas. El problema con los casos pediátricos principalmente es que como no presentan síntomas, son el vehículo casi perfecto para seguir transmitiendo y nosotros virus. Culturalmente tendemos a que papá, mamá trabaja, abuela cuida a los nenes y entonces ahí tenemos la situación. Les pregunto, hay una situación bastante compleja que se está difundiendo por los medios. María Celeste Raray en estos días habló en su programa una entrevista con unos epidemiólogos y ellos han encontrado en España y en Estados Unidos que los casos con sangre de tipo A son los más expuestos a tener posibles consecuencias graves si adquieren el virus, que los de tipo de sangre O. ¿Qué ustedes conocen de esto? Bueno, en el caso de en Puerto Rico.
en las investigaciones que nosotros hemos realizado, aún en Puerto Rico no se tiene establecido ese tipo de información con respecto al tipo de sangre. Y hay que tener mucho cuidado también porque una cosa a nivel mundial, lo que son los tipos de sangre aquí en las áreas Américas, O positivo o tipo O, son los que son más predominantes. Lo que es la área oriental, predomina el tipo A o AB. Entonces, pues uno no puede decir a ciencia cierta si el tipo de sangre es un factor de riesgo para lo del COVID o un factor protectivo. Todavía eso Todavía no se ha podido comprobar. es correcto. Yo tengo un compañero recientemente, diácono de la comunidad de Sidra, donde él es A positivo, estuvo 28 días en un ventilador, acaba de salir el viernes y toda su familia es de otro tipo de sangre y nadie tiene el virus. Él lo cogió y él es tipo A. Entonces uno mira y uno dice, pues mira, esas estadísticas yo creo que en un momento dado vamos a empezar a verlas, porque como tú dices, que en Puerto Rico casi predomina el tipo O. Aquí es muy poco el A y los negativos muy poquitos. Es correcto, sí, en Estados Unidos se hizo uno en San Francisco, un estudio, pero no vio esa relación con el tipo A como tal, realmente no vio una asociación de ese efecto de que a ellos se les produzca mayor la severidad de síntomas o la posibilidad de padecer del COVID versus otros tipos de sangre. Pero como digo, esto, ¿verdad? Estos son estudios que siguen continuando y esto también depende mucho del tipo de muestra, la característica de la población. Así que a medida que vamos con todo esto del COVID, porque a todas estas, esto vino en diciembre de 2019, todavía estamos como conociendo todos los días. Nosotros como epidemiólogos tenemos que estar bien pendientes a lo que nos indican las diferentes fuentes y recursos de información, lo que es el CDC, lo que es la Organización Mundial. Es correcto, y lo que la comunidad científica publica. Eso es importante, las publicaciones científicas que están corroboradas, para entonces nosotros evaluar estos nuevos cambios que siempre surgen, porque al principio, ¿verdad? Y al principio teníamos que las personas tenían por ejemplo, las pruebas, que tenían que hacerse unas cantidades, ahora son otras, ya se tiene como que un tiempo determinado de la posibilidad de periodo de virulencia, etcétera. O sea, a medida que vamos conociendo sobre el virus, vamos a tener nuevas informaciones y nuevas guías. Ahora tenemos dos tipos de pruebas, ¿verdad? Específicamente la sanguínea y la molecular. Que la sanguínea realmente es inefectiva, porque yo por ejemplo, yo tengo un nieto que está positivo y a la prueba sanguínea dio negativo. Okay. Y la molecular inmediatamente dio positivo. Sí, es que lo que pasa es que es bien importante que al momento de yo determinar que me voy a realizar una prueba, yo tener un conocimiento vasto de qué tipo de prueba partiendo de la exposición. Por eso es bien importante que cuando yo voy a ordenar una posible prueba, yo pueda tener un proceso investigativo, que ahí es donde nosotros como sistemas entramos y realizamos un proceso investigativo y entonces le damos la recomendación a la persona ¿De cuál tipo de prueba? De cuál tipo de prueba. Porque esa prueba me puede arrojar negativo y puede ser un falso negativo porque me la hizo en destiempo. Okay. Así que ahí es donde entramos nosotros como sistemas haciendo esas recomendaciones para poder entonces seguir ese caso y tener, en el momento en el que nosotros hacemos esas recomendaciones, tener la posibilidad de que ese resultado sea más certero. Entonces ustedes, hay montones de gente, incluso están haciendo las pruebas en los carros, servicarros, pero yo creo que primero deberían pasar por un proceso de screening, de filtración por los epidemiólogos, para que sean ellos los que digan qué tipo de prueba, porque entiendo yo que la sanguínea cuando esté positiva es que usted está ya forrado del virus. Ya ahí no hay... Sí, hasta por orden ejecutiva. Ajá. Ya se estableció que las personas que entiendan que fueron expuestos o tienen síntomas se comuniquen con el sistema de rastreo de su municipio. Actualmente tenemos alrededor de como más de 66 municipios que están dentro del sistema municipal de rastreo de investigación de casos y rastreo de contacto del Departamento de Salud. Ellos tienen páginas de Facebook que se pueden comunicar, los alcaldías también tienen conocimiento de ellos, pero sí se le exhorta a la ciudadanía que si ustedes entienden que son casos sospechosos o que tienen alguna situación de que sospechan que tienen los síntomas, pues entonces se puedan comunicar con nosotros. Correcto. Debe ser así.
Entonces quiero añadir también con las pruebas serológicas, que yo sé que bendito le han dado una mala Sí. reputación. Lo que pasa es que se está haciendo a A destiempo. Sí, Exactamente. Y antes de que el hecho de que hayan campañas, por dar un ejemplo, donde se hace pruebas gratuitas por servicarros, etcétera, no hay esfuerzo mínimo. Si se hizo, pues hay una posibilidad de nosotros poder identificar casos. Ahora, siempre es importante que la persona pueda reconocer si yo he estado en exposición o no, qué es lo que yo debo hacer. No se limiten a poder exponerse a realizarse una prueba porque pues ya sea que haya una campaña, etcétera, pero yo saber y reconocer mis acciones me han llevado a estar en riesgo o no, Sí. qué es lo que yo Es debo hacer. responsabilidad de cada uno de nosotros. Tengo muchas preguntas, el tiempo se nos termina, pero tengo tantas preguntas y sé que el pueblo tiene muchas preguntas. Vamos a ir, ¿qué voy a hacer yo cuando me entero de que estuve en contacto con una persona positiva? Número uno. ¿Qué debo hacer? Sí. Escuchen esto, hermano, es importante para que nos podamos cuidar. Primeramente, debe de quedarse en su casa. Quedarme en mi casa, Esa paso es la uno. recomendación inicial. Si yo sé que yo estuve en contacto, yo debo de quedarme en mi casa y comunicarme con algún proveedor y con nosotros como sistema para entonces nosotros poder brindarle esa orientación e identificar en efecto, mira, si estoy en riesgo o no y qué debo hacer. Porque el virus tiene dos procesos y es ahí donde entra el proceso de cuarentena o el proceso Hay dos de cuarentenas. aislamiento. Está la cuarentena y está el aislamiento. Así que yo la dividí en dos tipos de cuarentena, El- cuarentena y aislamiento. Ajá, el proceso de cuarentena se da cuando yo estoy expuesto a un virus, ¿verdad? A una persona con, positiva. Exacto, una persona con virus. Yo he estado expuesto y hay un periodo de incubación del virus, es decir, un periodo de 14 días donde ese virus se puede manifestar y si se manifiesta, yo puedo entonces transmitirlo. Ahí, 7 a 14 días o 14 días. hasta 14 días. Empieza de 7 días hasta 14 días. Del segundo día hasta el día 14 se podría manifestar el virus en sí. Y te pregunto, basado en ese día de contagio, Tania, Ujú, basado en ese día de contagio, va a depender para la prueba que me voy a hacer. correcto. O sea, porque si yo estoy, si en mi familia todos están positivos, yo estuve en contacto y llevo 3 días nada más, pues debería hacerme la prueba molecular porque me va a dar un positivo más rápido. Ahí- Pero si ya llevas mucho tiempo y no ha habido nada, pues entonces la molecular sería la sanguínea sería la que me va a dar cuán contagiado estoy de este virus. Ahí en ese caso, siempre es bien importante, ambas pruebas, tanto la prueba molecular, que es el de la nariz, jóvenes, Ujú. como la de sangre, todo depende de unas cargas. Ok. En el caso de la prueba molecular, la PCR, depende de la carga viral. Uno no puede hacerse tampoco la prueba de PCR tan pronto sabe y tiene conocimiento de que tiene una exposición. Tiene que Porque va a esperar dar- 5 sí, tiene que días. esperar. Ese es el mejor periodo para hacerse esa prueba. Luego de 5 días, hacerse la prueba de PCR. ¿Qué sucede? La situación es que hay sitios que no te van a dar la prueba de inmediato. A veces se van a tomar días. Y es por eso que se tienen que mantener en su hogar, como dijo mi compañera. O sea, no se puede, aunque se sientan bien, porque como les estamos diciendo, en caso del COVID-19 no todo el mundo presenta síntomas. Hay cosas que se pueden hasta camuflajear con otros tipos de enfermedades. So que es bien importante que aunque se haya hecho la PCR y se sienta como N15, se tenga que mantener en su casa, porque puede ser que sea una persona que pueda transmitir la infección. Y es bien importante aclarar, la prueba molecular ayuda a hacer también un diagnóstico diferencial, porque tenemos influenza, estamos en periodo de influenza ahora Muchos mismo. virus parecidos. Sí. Micoplasma también. O sea, esto nos ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial y la PCR lo que me dice a mí no es que el virus está activo. Es que Lo que me está diciendo es que me están midiendo material genético en la muestra. That's it. Eso es lo único que me está diciendo. Interesante. La serológica lo que mide son los anticuerpos. Estos anticuerpos son moléculas que produce nuestro sistema inmunológico para combatir Ujú. lo que es el COVID-19. Son dos formas diferentes. Es correcto, y a veces nosotros evaluamos este anticuerpo para ver cómo está esa respuesta inmunológica. Ujú. Porque hay personas que me pueden ser 14 días, pero hay personas que también, dependiendo de sus condiciones preexistentes, se me puedan extender hasta 20 días. Y esa respuesta inmunológica, a través de la serológica, podemos verlo. Y usualmente la prueba serológica se indica que es mejor hacerse entre los 10 a 14 días luego de la exposición, porque ahí es donde podemos ver esa carga de anticuerpos buena
una prueba certera. Y el caso positivo, ya estoy positivo, ¿qué voy a hacer? Ahí le corresponde aislamiento. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Es bien, nosotros evaluamos el entorno de cada persona. Hay personas que viven solas y quizás el aislamiento es dentro de su hogar, pero hay personas que tienen familiares dentro de su hogar y se les recomienda, ¿verdad? La orientación va dirigida a un aislamiento dentro de su hogar. Puede ser que tu mismo entorno esté en una posición de cuarentena, es decir, ellos pueden estar en unas áreas tomando medidas preventivas, pero esta persona que es positivo debe de permanecer en aislamiento, en una habitación aparte. Pues hay momentos en los que en el mismo hogar hay más de un caso positivo y es importante que tengan ¿verdad? El conocimiento de que habiendo más de un caso positivo en el mismo hogar, ambos también tienen que aislarse. Ok, o sea que Ok. porque los dos tengan el virus no van a estar juntitos. No, ambos tienen también que aislarse. Así que dentro de las recomendaciones, cada núcleo, cada componente va a ser bien exclusivo. Interesante. Va a depender también de las habitaciones que tengan, inclusive hasta de los baños, porque se hacen unas recomendaciones a cada núcleo familiar de cómo ellos van a mantener ese proceso de protección Ujú. dentro de su mismo entorno. Sí, porque como estaba diciendo Dani, o sea, no todo el mundo tiene un baño dentro del cuarto. Eso sería, eso Sería sería lo lo ideal. ideal. Pero como eso no sucede, pues entonces nosotros le indicamos a los familiares, miren, ese baño, cada vez que el caso vaya a usar el baño, se tiene que limpiar, se tiene que hacer esto, tienen que evitar el contacto si comparten áreas comunes. Lo ideal es que la persona no salga de su cuarto, pero cosas pasan. Cuando ya yo estoy en el cuarto, ya yo estoy contagiado, ya yo estoy en cuarentena, ¿cuándo yo debo tomar la decisión de llamar al hospital o al doctor que me sienta que se me haya agravado? ¿Qué síntomas debo tener para yo llamar a un hospital o llamar al 911? Esa fiebre, la fiebre, y dificultad respiratoria. Exactamente. Cuando empiezan ya los problemas agudos, ¿verdad? La dificultad respiratoria, la fiebre sobre 40, Sí, no se nosotros, controle. es más, ni 40, a veces teniendo 38 y ya lleva más de 2 días consecutivos que esa fiebre no le baja con nada. Debe ir. Debería de ir a la sala de emergencia. Ok. En Y notificar que está positivo. Es Sí. correcto, sí, porque ahí entonces todas las salas de emergencia Se que atienden preparan. pacientes Tienen con un área para COVID, COVID. sí, tienen una área especializada. Ok. Igualmente lo de la fatiga o falta de aire, eso sí, una persona de aquí donde estamos ahora hasta digamos unos 10 pies, la persona ya se le va, jóvenes, eso se ya queda sin aire, exacto. ya eso es algo de preocuparse. Siempre nosotros como sistema, nosotros siempre tenemos apoyo clínico, pero igualmente el participante tiene su médico. Exacto. Y nosotros siempre decimos, miren, tienen que mantener esa comunicación con su médico, porque los médicos es el que conoce todo el historial. Claro, Correcto. claro. Así que, y es bien importante si usted tiene esas situaciones de fatiga, la situación de fiebre. Uno, Diarreas. las diarreas después de cierto periodo más que sigue ahí, eso causa una deshidratación que Que también lo va a llevar a la sala. es Correcto. correcto porque le tienen que poner suero, uno se puede desmayar también. Sí, Entonces, para hidratarlo. es correcto. Eso que hay que tener todos esos puntos en cuenta y es por eso que es bien importante los sistemas de rastreo. Ok. Porque como nosotros le damos ese seguimiento a estas personas y a veces, ¿verdad? Pues uno como que pues peca, como decimos, que a veces los síntomas y nosotros lo dejamos pasar y nosotros como somos los que tenemos esa información decimos, no, tiene que ir a esa emergencia y incentivamos a que tengan ese cuidado aún más con relación al tipo de diagnóstico que tienen. Que es interesante porque entonces manteniendo la comunicación con usted, el médico lo atendió en la oficina, salió positivo, lo refirió a epidemiología le va a dar un seguimiento y se va a mantener ese paciente en un proceso formativo constantemente. Sí, pero informado. pueden ser dos posibles escenarios. Puede ser el escenario de que el paciente primero se entera y llega al sistema, y para nosotros es bien importante, como dice la compañera, de que a la vez no importa los síntomas que yo tenga o no, a la vez que yo tengo un diagnóstico positivo, se le recomienda a esa persona que si tiene un médico, le notifique. Porque en casos extremos, ¿verdad? Ese médico, pues como ella bien indica, tiene un historial, tiene un conocimiento ya de ese paciente y puede entonces colaborar en ese proceso de educación y de seguimiento de esa persona. Bien, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. ¿Qué tratamiento para esta persona que está en la casa? Me la hizo Carlos del grupo de uno de los ministerios de música.
¿Qué voy a hacer cuando salí positivo? ¿Qué tratamiento yo puedo utilizar en mi casa para manejar estos síntomas primarios? Yo siempre aclaro que nosotros no somos médicos, Ujú. siempre lo tengo que aclarar. La parte de nosotros, siempre las recomendaciones que dentro de lo que son aspectos virales, Ujú. uno trata los síntomas. Tiene que hablar con su médico, porque hay cosas que, por ejemplo, esta persona tiene unas convalescencias que no pueden tener ciertos medicamentos o uso de lo que es, por ejemplo, la Tylenol, porque si tiene fiebre, los dolores de cabeza, los dolores de coyuntura, que son parte de la sintomatología que puede presentar uno. Pero es esa comunicación. Hay cosas que pueden ser over the counter, Sí. como hay cosas que tienen que ir a un poquito más allá, que el médico le tiene que dar unos tratamientos especializados dependiendo del síntoma. Por eso es que nosotros seguimos en esta, como digo, cantaleta de hablar con el médico, porque nosotros somos epidemiólogos, pero nosotros, y tenemos apoyo clínico, pero aún así hay que respetar. Claro, Esos la médicos- línea. exactamente. Ese médico tiene que mantener esas Pero sí, conversaciones. ya regularmente se ha dicho que la aspirina, vea, si usted no es alérgico a la aspirina, que la aspirina es uno de los medicamentos que usted debe tener en su casa como uso diario, ¿verdad? Por si tiene dolor de cabeza, si le duele el cuerpo, si son pacientes cardíacos que lo tienen que usar. La vitamina, y también se ha dicho públicamente por muchos médicos, que aquí la esencia del tratamiento del virus es fortalecer el sistema Es inmunológico. correcto. Y ustedes ya saben que la vitamina C, que la grosella negra, que qué sé yo qué, que la espirulina, cosas que son naturales y que son alimentos naturales, que usted los tiene en su casa y que los consume regularmente, los puede utilizar para fortalecer su sistema inmunológico. Tratamiento médico como tal, necesita entonces ir al médico. Ya cuando la cosa se complica y se sale de lo normal, tenemos que ir a buscar la asistencia médica. No solo ir al médico, más bien como un paciente que es COVID positivo, es Ajá. importante aclarar que no es que vaya la persona a la oficina médica, a menos que el médico tenga un área especializada sí. para eso, sino esa es la comunicación por teléfono. Exacto. Si no, pues mire, si no consigue a su médico, están las salas de emergencia, que la gran mayoría están ya preparadas para recibir este tipo de pacientes y atender este tipo de condiciones. Así que es bien importante pues tener eso claro para Pues ya sabemos, ¿verdad?, que el COVID pues es algo. La última pregunta era, ustedes que son epidemiólogas, ¿cuándo se acaba el virus? Bueno, Mucho trabajo. sí, nosotros no podemos decir que los virus van a acabar. Como se dijo al principio, esto va a seguir evolucionando. Nosotros estaba viendo que ha habido, y todo el mundo lo ha visto a través de las redes, lo que son las vacunas, el desarrollo, que esto requiere de unas investigaciones, una fase, que la expectativa de una vacuna es para el año que viene. Y como se dijo, esto es preventivo, o sea, esto es para personas que ya no tienen los anticuerpos o que nunca le ha dado el COVID. Pero si esto se va a acabar, la influenza sigue con nosotros. Todavía tenemos el virus del catarro de hace 500 Es años. correcto, Exacto. la influenza sigue con nosotros, la varicela, todo, Sí. o sea, todas las enfermedades continúan, lo que pasa es que es controlarla. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que tenemos que hacer como 3 programas más para que la gente pueda entender todo este proceso. Lo más importante es resumir que no tenemos un tratamiento específico, que los virus no tienen un tratamiento específico, que la esencia está en el cuidado mío personal de mantener un sistema inmunológico fuerte, y que hay unos posibles tratamientos al futuro que van a ser tratamientos paliativos, porque este virus del coronavirus o los que vengan van a seguir con nosotros quizás por muchos años. Es cuestión de la Oficina de Epidemiología en conjunto con los pueblos y los alcaldes que puedan mantener estos controles a un nivel estable, porque yo creo que esto vino para quedarse con nosotros. ¿Algún teléfono donde puedan conseguirlas? Bueno, en Las Piedras es el 939-888-0015. ¿Otra vez? El 939-888-0015. En el caso de Juncos tenemos el 939-208-6197. ¿Y en caso de Gurabo, lo saben? Ay, el Guraus, no, ahora mismo lo tengo lo puedo buscar rapidito si me lo Sí, permite. importante, en lo que ella busca el de Gurabo. número de teléfono de Gurabos, fomentar a la población. Aquí lo que nos va a ayudar a combatir y a nosotros estar seguros van a ser las medidas de prevención. Son medidas protectivas. A la vez que yo utilizo una mascarilla, mantengo higiene, mantengo distancia física, yo me voy a estar protegiendo más del virus que otras personas. Así que es bien importante la conciencia individual, que nosotros podamos utilizar estas prácticas día a día. Y si tengo sospecha o tengo algún diagnóstico importante, nosotros como sistemas estamos ahí para ustedes, para acompañarlos
este proceso y orientarlos. También importante, como ya hemos llevado el mensaje, la comunicación con su médico primario. Así que es importante mantener esos números y saber a dónde yo dirigirme en caso de necesitar esa orientación. ¿Esa es la esencia de Gurabo? Gurabo es el 787-712-2013. Repito, el 787-712-2013. Y también añadiéndolo a lo que dijo mi compañera, es bien importante la educación. Eso es esencial. Nosotros, como ella estaba mencionando, donde es tan solo el distanciamiento, es que también nosotros hagamos ser portavoces, todo con este tipo de cápsulas educativas, con toda la información que aparece en diferentes medios. Nosotros también proveer información a nuestros familiares que no necesariamente tengan ese alcance a esa información. Y así nosotros seguimos previniendo. Nosotros no somos los únicos líderes, todos somos líderes. Interesante, ¿verdad? Gracias, le damos con mucha fuerza a nuestra hermana Dania, Diana y a Wandelín, que estaba desde su casa, ¿verdad? Allá sufriendo porque ella quería estar con nosotros aquí. Agradecidos, esta información es necesaria para el pueblo, es necesario para que podamos seguir sobreviviendo, porque yo creo que ya estamos sobreviviendo en una pandemia, ya es una situación que está fuera de control, y que entiendan que en las manos de ustedes jóvenes está que cada uno de los pueblos tenga una persona identificada para que cuando surgen estos casos se puedan comunicar con ustedes. Y a los médicos, por favor, cuando tengan los casos positivos, repórtenlo en epidemiología para que puedan trabajar en contacto directo y que podamos tener un control de cada una de las situaciones que tenemos en la familia y en los pueblos de cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos bendiga en este tiempo de pandemia, que le dé salud a estos jóvenes que están trabajando con una situación muy difícil, y que la bendición del Dios Todopoderoso, hermano, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo programa, que es la continuación de la información. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida.